Leucemia es la enfermedad maligna más común que se ve en niños. En otras palabras, es el tipo de cáncer más común que se ve en niños. Hay varias formas de leucemia, las leucemias crónicas, las leucemias agudas. Entre ellas, las leucemias agudas son las que ocurren más comúnmente en niños. Y entre las leucemias agudas, la mieloblástica y la linfocítica, la leucemia linfocítica aguda es la que ocurre más comúnmente en niños. Tal vez un 80-85% de las leucemias que se ven en niños constituyen leucemia linfocítica aguda. Ahora bien, consideremos qué es leucemia. Leucemia constituye un crecimiento de células blancas en la médula ósea, el órgano del cuerpo donde se producen las células hematógenas normales. El crecimiento de células blancas que no se desarrollan normalmente y cuya propensidad a madurarse se ha perdido, constituye como tal el defecto leucémico. No tan solo estas células no se maduran a células blancas completamente funcionales, completamente maduras, sino que también persisten, proliferan y crecen, abarcando toda la capacidad de la médula ósea. Así es que las células normales, que constituyen los megacariocitos, que son los precursores de plaquetas, las células rojas nucleadas, que van a ser los precursores de las células rojas en la periferia, y las células blancas normales quedan desplazados de la médula ósea por las células leucémicas. En niños, la leucemia linfocítica aguda constituye el problema principal de oncología, el problema principal de cáncer en niños. La patofisiología de lo que ocurre cuando se desarrolla una leucemia linfocítica aguda en niños es la siguiente. Al desplazarse las células normales de la médula ósea, el funcionamiento y la presencia de estas células en la sangre periférica cesa de existir en números normales, de manera que existe trombocitopenia, un contagio bajo de plaquetas. Existe también leucopenia, un contagio bajo de células blancas, y también existe anemia, que sería un contagio bajo de células rojas, lo cual usualmente medimos por un hematocrito o una hemoglobina baja. Esto de por sí da lugar a ciertos síntomas asociados a los cambios anteriores. El paciente que tiene leucopenia está susceptible a infecciones y por ende puede desarrollar infecciones y fiebre asociada a las infecciones. El paciente que tiene trombocitopenia o un contagio de plaquetas bajas puede entonces desarrollar síntomas de hemorragia, bien sea sangrado nasal, sangrado en las encías o el desarrollo de la aparición de petequias, que son pequeños puntos rojos de hemorragias bajo la piel. También puede ser que el paciente desarrolle moretones en la piel en varios lugares del cuerpo. La presencia de anemia de glóbulos rojos reducidos o una hemoglobina reducida causa ciertos síntomas que son bastante comunes, como la palidez y también la presencia de dolores de cabeza y el no poder permanecer bastante activo. Estos son algunos de los síntomas que el niño con anemia puede tener al hacerse el diagnóstico. También son algunos de los síntomas que pueden dar lugar a que se sospeche que el niño tiene anemia. Puede también apreciarse que estos no son síntomas específicos y que el niño pudiera presentar con palidez, con moretones, con fiebre, por muchas otras razones. Sin embargo, le toca al médico, a la enfermera, al personal de salud que está responsable por ver a este niño con este tipo de síntomas, de considerar la posibilidad de leucemia. Hay otros hallazgos ya presentes en el examen clínico que también ayudan, o no tanto a confirmar, pero a agudizar más la sospecha de que el paciente pudiera tener leucemia. De nuevo, nos estamos dirigiendo mayormente hacia el problema de leucemia linfocítica aguda, que es el que ocurre más comúnmente en la infancia y en la niñez. Estos otros hallazgos físicos lo constituyen la hepatomegalia, agrandamiento del hígado, la esplenomegalia, agrandamiento del vaso, al igual que las adenopatías, o sea, ganglios linfáticos que también están tomados por la leucemia. En el caso del hígado y del vaso engrandecido, estos cambios también ocurren por la presencia de células leucémicas en el hígado y en el vaso. Son estos pues los cambios y los hallazgos físicos más importantes que se ven en el paciente que tiene leucemia.
¿Cómo comprobar el diagnóstico de leucemia cuando se tiene la sospecha clínica? Inicialmente es sumamente importante obtener un contagio de sangre completo, en otras palabras, un hemograma completo que incluya el contagio de blancos, el diferencial de las células blancas, el hematocrito, la hemoglobina, el contagio de plaquetas, el contagio de reticulocitos. Con esta información y con la revisión del frotis de sangre periférica, puede a veces sospecharse muy seriamente que el paciente pudiera tener leucemia. El paciente pudiera tener leucemia y no tener evidencia de blastos, de células leucémicas en la sangre periférica. Y es muy importante tener esto en cuenta. La ausencia de células leucémicas en la sangre no niega el diagnóstico de leucemia. Siempre debe ser más importante la sospecha clínica. La sospecha clínica, de nuevo, basada en los hallazgos clínicos que habíamos mencionado anteriormente. Cabe mencionar en paréntesis que en ocasión hasta un 60 u 80% de los niños con leucemia linfocítica aguda pueden también tener dolores osteoarticulares, tener dolores en los huesos, en las coyunturas, que pueden ser la razón principal por la cual los niños son traídos a atención médica. Al haberse hecho el hemograma completo y haber demostrado que hay anormalidades cuantitativas en el sistema sanguíneo, se procede entonces a investigar la médula ósea para determinar la causa y el origen de estas anormalidades cuantitativas. La punción de médula ósea puede hacerse aunque hay una trombocitopenia significativa. En otras palabras, el niño puede tener un contagio de plaquetas bajo, pero con técnica apropiada y con hemostasis con presión directa sobre el área donde se hace la punción para la médula ósea, pudiera y debiera hacerse este procedimiento para entonces establecer un diagnóstico definitivo. El examen microscópico de la médula ósea inicialmente va a ofrecer un diagnóstico positivo de que el niño en realidad tiene leucemia linfocítica aguda, si este fuera el caso. También se puede diferenciar la leucemia mielocítica aguda a través del examen microscópico. Otras pruebas adicionales que se pueden hacer con la médula ósea incluyen pruebas de cromosomas y ya estudios más sofisticados de inmunoquímica y de citoquímica en las células leucémicas. Esto ayuda al especialista en leucemias, al especialista en enfermedades malignas en niños, a poder establecer tratamiento más eficaz y tratamiento más propio para el niño que tiene leucemia. Mencionamos tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del niño que tiene leucemia? Inicialmente se había dicho que la leucemia es uno de los cánceres que ocurren en niños. Y en general en cáncer hay tres formas de tratamiento primordiales, que son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. La cirugía y la radioterapia son especialmente adecuadas para tumores que son localizados. La leucemia, por su naturaleza, que es una enfermedad que ocurre en el torrente sanguíneo y en la médula ósea, no es una enfermedad maligna localizada. Al contrario, es una enfermedad maligna que está diseminada por todo el cuerpo desde el momento en que se establece el diagnóstico. Así es que no se puede depender en cirugía o radiación para hacer un tratamiento curativo, un tratamiento completo. El tratamiento pues depende de quimioterapia, que es el uso de drogas y agentes químicos en el tratamiento de una enfermedad maligna. En 1948 se utiliza la primera droga de quimioterapia en el tratamiento de leucemia aguda, que fue metotrexato. Alrededor de 6 o 7 años más adelante se utiliza prednisona, también conocida como meticorten. Es una forma de cortisona que prueba ser también una droga muy efectiva. Tan efectivas son estas dos medicinas que aún ahora, ya a mediados de los 1980, 1987, tenemos evidencia de que estas medicinas son todavía sumamente importantes y aún ahora las utilizamos en el tratamiento del niño con leucemia linfocítica aguda. Desde los 1950 hasta los 1962 se descubren otras medicinas efectivas en el tratamiento de leucemia linfocítica aguda, que incluyen vincristina, incluyen también purinetol, 6-mercaptopurina. Surge entonces el concepto de combinar varias medicinas para poder lograr respuestas clínicas y respuestas de laboratorio positivas en el paciente que tiene leucemia. Lo que se hace es que se combina la vincristina y la prednisona para lograr una remisión. Una remisión consiste en poder cambiar
el aspecto morfológico, el aspecto de la médula ósea bajo el microscopio, de manera que lo que anteriormente había sido una médula ósea leucémica se convierte, después de tratamiento con vincristina y prednisona, en una médula ósea que aparenta ser normal al examinarse bajo el microscopio. Este proceso se llama una inducción de remisión. De nuevo, es tan solo una mejoría temporera en el aspecto de la leucemia. Después de este paso inicial de tratamiento, se continúa con otras combinaciones de medicamentos de quimioterapia, especialmente con el uso de metotrexato y purinetol, el 6-mercaptopurina. La combinación de estos dos medicamentos mantiene entonces el estado de remisión, y esta es la segunda fase de tratamiento de la leucemia linfocítica aguda, el tratamiento de mantenimiento. En adición a esto, hay otros conceptos en el tratamiento de leucemia linfocítica aguda que deben tenerse en cuenta. Uno es de la inducción preventiva, de la inducción sana, que es de nuevo el uso de vincristina y prednisona, aun cuando el paciente se mantiene en remisión, aun cuando el paciente no tiene evidencia clínica o de laboratorio de tener presencia o actividad de células leucémicas en el cuerpo. Una cuarta fase de tratamiento que también es sumamente importante es la prevención de células leucémicas en el líquido cefalorraquídeo. La quimioterapia, como usualmente se administra, bien sea por vía oral o por vía endovenosa, no es efectiva en el área del líquido cefalorraquídeo, en las meninges que cubren el cerebro y el cordón espinal, de manera que tratamiento específico dirigido a esta área anatómica en particular se requiere para poder prevenir esta complicación. De no darse este tratamiento preventivo, un 50% de niños con leucemia linfocítica aguda desarrollarían leucemia meningítica, leucemia en el sistema nervioso central. Sin embargo, con tratamiento preventivo, tan solo alrededor de 5% de ellos desarrollan esta complicación. Estos 4 elementos de tratamiento han resultado en la posibilidad de una cura para niños con leucemia. Alrededor del 50% de los niños que son diagnosticados hoy en día con leucemia linfocítica aguda, no importa de qué subtipo, porque hay un sinnúmero de subtipos dentro del grupo de leucemia linfocítica aguda, pueden ser curados. Una cura significa que el paciente no tiene evidencia de leucemia en la médula ósea. Usualmente se requiere alrededor de 2 años y medio o 3 años de tratamiento continuos después que se hace el diagnóstico y sin evidencia de tener leucemia para que se pueda considerar la posibilidad de una cura. No tan solo se requiere quimioterapia, como hemos discutido anteriormente, para el tratamiento adecuado de leucemia, sino también lo que llamamos terapia de soporte, que incluye también el uso apropiado de transfusiones de células rojas, de transfusiones de plaquetas, el uso de antibióticos para poder combatir infecciones a las cuales va a estar susceptible el paciente. La combinación de todas estas formas de tratamiento, además de dar ayuda emocional al niño y la familia, son críticos para poder lograr una cura y el tratamiento adecuado de niños con leucemia. Se ha presentado en forma breve los aspectos más importantes de la leucemia linfocítica en niños. Aspectos clínicos de cómo puede presentar el paciente, cómo establecer el diagnóstico, al igual que un bosquejo de los principios más importantes de tratamiento que pueden lograr una cura para el paciente con leucemia linfocítica aguda. Se espera que el uso de estos puntos informativos sean de utilidad para el personal médico y de enfermería.